Con el auspicio de la revista ¿Qué pasa?, nos hemos reunido de nuevo los integrantes del programa ESOD para efectuar este video como una edición extraordinaria. Hemos puesto el título de Reportaje a la Verdad. En este video que usted está viendo en estos momentos, vamos a contar por primera vez, después de 3 meses, todos los acontecimientos cronológicamente que se desarrollaron a propósito de este caso de espionaje que ha conmovido a la opinión pública. Después de eso, conversaremos con los panelistas estables de ESOD para tener al final de este video como invitado al presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán, a quien le ha tocado una muy dura y difícil labor. Yo quiero agradecer también a los canales de televisión que nos han proporcionado imágenes para esta grabación. A Canal 13, Corporación de Televisión de la Universidad Católica, a Televisión Nacional de Chile y a Canal 4, La Red. Vamos a ir ahora a los hechos cronológicos tal como sucedieron. Ustedes recordarán que todo esto empezó la noche del 23 de agosto de este año. Ricardo Claro echa a correr la cinta, miles de chilenos se enteran de una conversación telefónica del senador Sebastián Piñera y su amigo Pedro Pablo Díaz, que sostienen justamente una semana antes, el domingo 16 de agosto. La bomba, activada por Claro, conmueve la vida del país. Y el volumen. De todo lo que dicen después lo tienen que contradecir, ¿no? Divorcio, que está preparada, que el divorcio va a armar contra el divorcio, a favor del divorcio. Que está preparada, que no está preparada. Después una cuestión, le voy a decir tú, hace 2 años atrás, ¿cierto? No, eso en realidad es ¿Qué? No, que me decía Jorge Keri, lo que me dijo Guille, que también hace 2 años atrás buscarla a ella para la jarta y ahora lo que puede tratar de meterle es el síndrome, ¿cierto?, de una huevada débil, inestable, que va para allá, que va para acá, que pega tiros para acá, pero con suavidad, no puede transformar a la batalla en víctima, ¿eh? Exactamente. Le puede decir, por ejemplo, mire, todo el país conocía, una de las características, todo el país conocía, ¿cierto?, cuando su padre comandante en jefe, el hecho de que te da cuenta que se fue elegancia, que decía una cosa y después se contradecía, pero nadie sabía nunca qué diablo pensaba porque decía 10 cosas distintas en 10 minutos, ¿ah? Da la impresión de que eso también se extiende a usted, ¿me entiendes, no? ¿Ah? Y ahí le puede tirar la cosa, estoy preparada, no estoy preparada, la cosa del divorcio, no estoy con el divorcio. O sea, en 30 segundos se da vuelta acá dentro. ¿Cuál es? ¿Me entiendes, no? Ese es un punto firme. Bueno, lo voy a repasar con el pelado al tiro, voy a cortarte y lo voy a llamar al pelado. Ese pero tiene que hacerlo bien hecho. Tiene el ejemplo del divorcio, tiene el ejemplo de si está preparada, tiene el ejemplo y también de... ¿Qué está metiendo esa de la catolicidad, ir a misa no es católica y no a misa, o sea, dejarla en contradicciones, dejarla... Claro. Usted dijo que su papá se había convertido al catolicismo que le ha venido Juan Pablo II. Eso dijo, dice que es luterano. Y ahora dice que es luterano. Usted dice que es católica y no va a misa. ¿Cómo la puede? La gracia es que trate elegantemente de dejarla como una cabrita chica, ¿cierto? Despistada, que está dando palos de ciego sin ninguna solidez, ¿me entiendes o no? Claro, claro. No es víctima por ningún motivo. Pero no una víctima, ¿sabes qué decir? ¿Usted no cree que es mejor que usted se prepare más, que... ¿Te acuerdas tú? Que no cree que es mejor que tenga una cosa más sólida, que piense más, que se prepare más, que medite más, antes de pretender un cuento en que además, ¿cierto? Mucha gente cree que la está utilizando, ¿cachai, no? Exactamente. Y déjeme decirte que el pelado está dispuesto, me dijo, la voy a corralar a esta huevona, le voy a sacar la haga ir a hacerlo siempre con un muy buen tono, ¿cachai, no? Claro. No ponerla en víctima, ¿cierto, no sabes? Siempre con un muy buen tono, mira, así como si, oye, Yuli, mira, papá, como si fuera muy amigo, y cierto, solamente estando como que le está dando un consejo, ¿sabes qué es mejor, bueno? Deja esta hueá, ¿cachai, no? ¿Ah? No hay nada peor que mejor que el consejo, porque si la ataque la otra, cierto, va a tener que responder con la juega y chucha a la mujer, ¿cachai, no? Ni el tono, la forma impecable, amistoso, ¿cachai, no? Exactamente. Tragándola, pero dicen, ¿sabes qué, madre? Retírate esta hueá, estás haciendo el loco, ¿cachai, no? ¿Ok? Ok. Tiene barriga que tenemos. Yo cuando te llamar, tú... Bueno, la verdad, Ricardo, que yo tengo que decir algo porque he recibido muchos llamados y cosas. Es impresionante lo que ha pasado. Yo creo que Sebastián Piñera, que es nuestro próximo invitado, va a tener que hacerse cargo. Pero es muy impresionante. Pero yo quiero preguntarle a Jorge Andrés, que es un periodista de una carrera muy dilatada, digamos, si él recibió algún llamado de Pedro Pablo Díaz. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que a mí me parece absolutamente lamentable que en este país siga existiendo el espionaje. El primer afectado es el senador Piñera, que acusa el golpe al admitir su error cometido. Una semana después congela su precandidatura presidencial. La víctima de entonces, Evelyn Matei,
tiene el gesto de gran dama perdonando a su ofensor caído. El gobierno reacciona presentando una querella ante el 5º juzgado del crimen y más tarde, a petición del presidente del Senado, solicita a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita. Ahí se designa al magistrado don Alberto Cheñó. Ricardo Claro afirma que recibió la cinta de manos de un desconocido. Él lo dice en el programa, dice, después de almuerzo. El presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán, lo desacredita diciendo que su versión no la cree ni un niño chico. La acción de Claro de difundir la grabación tiene consecuencias. En su propio canal renuncia quien les habla. Además, eso lleva a la renuncia de todos los panelistas del programa y el término definitivo de ese espacio. 3 meses después, casi 3 meses después, se descubriría que uno de los panelistas, el señor Héctor Riesle, había escuchado la cinta horas antes de la transmisión. Sebastián Piñera, luego de suspender su precandidatura, se compromete a luchar por la verdad. Un ambiente de sospecha se apodera de Renovación Nacional. El blanco principal de las suspicacias son personeros del comando de la candidatura de Evelyn Matei. Ni la diputada, ni sus más cercanos colaboradores condenaron públicamente el espionaje y su divulgación. Sin embargo, niegan enfáticamente toda participación en el hecho. No sabía. En este contexto, el presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán, habla de una operación de inteligencia. La verdad parece la única salida en un partido donde las confianzas empiezan a desmoronarse. Un mes después de la difusión de la cinta, la ciudadanía se entera que personal del ejército intercepta conversaciones telefónicas privadas de autoridades civiles, eclesiásticas, empresariales incluso, según el testimonio de un ex funcionario del DINE que se ha llamado el caso NN, difundido por Televisión Nacional en su noticiario central. La búsqueda de la verdad comienza a avanzar. La sucesión de trascendidos de prensa se intensifican. Y a comienzos de octubre se da a conocer una serie de encuentros de la precandidata Evelyn Matei con Francisco Ignacio Ossa el mismo día 23 de agosto. A su vez se sostiene que Ossa se reúne con Claro, con Ricardo Claro aquel domingo, y también se implica a Cristian Correa, otro de los miembros de su comando, en gestiones con el empresario Ricardo Claro. La diputada, ante los insistentes rumores, sale al paso, desmintiendo terminantemente una vez más estas acusaciones. Yo eso no lo sabía. Hito clave es el Consejo General de Renovación Nacional, el segundo día de octubre. Andrés Alamán asegura que el partido está en crisis por la conducta de dirigentes comprometidos en lo que él llamó una carrera presidencial desbordada. Mientras tanto, Evelyn Matei reconoce por primera vez a algunos dirigentes que había sabido del contenido de la grabación antes de que ésta se divulgara. 14 días después del Consejo General, la diputada se decide a comunicarlo directamente a Alamán y le dice que había oído la conversación del senador Piñera horas antes que se escuchara a través de las pantallas de Megavisión. Como consecuencia de esta revelación sorprendente, el presidente de Renovación Nacional señala que ni Piñera ni Evelyn Matei concitan la unidad del partido. Cercada por los acontecimientos, Evelyn Matei se confiesa ante su oponente, Sebastián Piñera. El primer día de noviembre, el senador hace público que eran varios los miembros de su partido los que habían conocido su conversación telefónica previo a su difusión. La declaración enciende la alarma en Renovación Nacional y se intensifican las presiones. Ahí Correa reconoce su participación. Alamán conmina a la precandidata para que haga lo propio públicamente en 72 horas, o si no, le dice,
Será la directiva del partido la que revelará la verdad. Previo a su confesión, la diputada declara ante el ministro en visita, Alberto Cheñón. Al día siguiente, el sábado 7 de noviembre, habla públicamente Evelyn Matei de lo que cayó durante 76 días y negó. El país, sacudido, vuelve a conmoverse. El día 23 de agosto pasado, temprano en la mañana, recibí un llamado telefónico en mi casa. Quien lo hizo se identificó como un radioaficionado que dijo tener una información de tremenda importancia para mi precandidatura presidencial. Le sugerí, por tratarse de un día domingo, que fuese a mi oficina al día siguiente. Sin embargo, mi interlocutor insistió en la urgencia de entrevistarse conmigo ese mismo día. Acordé entonces reunirme con él en Avenida Providencia con Lyon a las 11:15 de la mañana. Debido a la extraña naturaleza de la llamada, decidí pedir a uno de mis colaboradores, Francisco Ignacio Osa, que me acompañara a dicha entrevista. En el lugar convenido, se acercó a saludarnos una joven pareja. Uno de ellos se identificó como mi interlocutor telefónico y simpatizante mío, quien me hizo entrega de una cinta, la que procedimos a escuchar en mi auto. Reconocí inmediatamente las voces de Sebastián Piñera y Pedro Pablo Díaz. Este joven emisario deseaba entregarme esta información con premura, porque pensaba, erróneamente, que el programa en que pretendían hacerme daño apretándome ocurriría próximamente y no la semana anterior, como efectivamente había sucedido. A continuación nos reunimos con Cristian Correa, otro de mis colaboradores, para discutir qué hacer con esta información. Concluimos que lo más prudente era solicitar la opinión de algunas personas experimentadas al interior del partido. Acordamos también que era importante informarle a Ricardo Claro por presidir el canal de televisión involucrado en la grabación. Enseguida me dirigí a un almuerzo familiar en casa de mis padres. Luego de un breve descanso me enteré que Francisco Ignacio Osa me había llamado en 2 oportunidades. Finalmente me reuní con él. Me informó que Ricardo Claro estaba muy molesto con el contenido de la cinta y que había decidido darlo a conocer en el programa a eso de las 9:05, donde, por esas coincidencias del destino, iba a asistir como invitado junto a Sebastián Piñera. Más tarde, al meditar con mayor serenidad el asunto, intenté detener el uso público de esa grabación, pero la decisión ya no estaba en mis manos. ¿Por qué callé estos hechos entonces y por qué los hago públicos ahora? Por una parte, porque la propia versión de Ricardo Claro me excluía enteramente de los hechos y me pareció injusto entrar en contradicción con él en circunstancias que creo que él actuó de esa manera para protegerme. Sin embargo, la razón fundamental de mi silencio se debió a que no deseaba aumentar el tremendo e imprevisible daño que sufrió Renovación Nacional y la centroderecha en general con la difusión pública de la conversación de Sebastián Piñera. Consciente de mi responsabilidad en los hechos, pensé que lo más adecuado era dar por superado inmediatamente el incidente. Estimé que dar a conocer mi participación en los sucesos no contribuía a ayudar a Sebastián y sí podía generar una conmoción aún mayor para nuestro partido y para mi persona. Los hechos posteriores han demostrado cuán equivocada fue esa decisión. El perjuicio causado ha sido gravísimo. Una ola de rumores, especulaciones y también injustas sospechas y acusaciones han recaído sobre militantes de mi partido, todos ellos de conducta intachable. También se ha producido un grave deterioro en nuestra convivencia interna. Pero falta lo principal. ¿Quién y por qué motivos se grabó la conversación del senador Piñera? Cristian Correa es el que primero reconoce que un capitán de ejército fue el que la entregó la cinta. La identidad del capitán surge de sucesivas reuniones de la directiva de Renovación Nacional
con el jefe del comité asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, general Jorge Ballerino, y del ministro de Defensa, el doctor Patricio Rojas, con el ex comandante jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matei, que es padre de la diputada. Y ahí sabemos por primera vez que se trata del capitán Fernando Díez, del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén. Tras los diferentes y contradictorios informes oficiales del Ejército, y luego que el gobierno le insistiera que aclarara definitivamente los hechos, la institución resuelve hacer efectiva la responsabilidad del mando el 25 de noviembre, aceptando la renuncia del brigadier general Ricardo Contreras a cargo del arma de telecomunicaciones. Esos son sucintamente los hechos. Ustedes han visto imágenes que les han recordado muchas cosas que ustedes ya vieron, pero ahora las han visto en un contexto distinto. Sobre eso vamos a conversar, sobre eso vamos a analizar, y sobre las trascendencias, consecuencias y actos futuros que puedan suceder, es lo que vamos también a dialogar con el hombre que es el único que está autorizado por el Partido Renovación Nacional para emitir juicios sobre este terrible y escandaloso caso, con su presidente Andrés Salamán. Vamos a ir a una pausa para recibir en este set a los integrantes de AESODE. Bueno, esos han sido los hechos. Como yo les explicaba al comienzo, en la segunda parte vamos a conversar con las personas que hace más o menos 3 meses renunciamos al programa ESOD en cámara, el día 30 de agosto. Está con nosotros Pilar Molina, periodista, que estuvo desde el primer programa de este ciclo. Jorge Andrés Richard, también periodista, y Tomás Jocelyn Hall, que se incorporó este año y que tuvo una participación bastante destacada. No está obviamente Héctor Riesle, porque dentro de las sorpresas que se fueron dando y que ustedes vieron en el plano político, también se dieron sorpresas en todos los planos. Yo fui informado un día por la prensa que Héctor Riesle había ido a declarar ante el ministro Cheñó para decir que él había conocido la cinta con anterioridad al programa. Menuda sorpresa que nos llevamos todos, porque él asistió al programa, no dijo que había conocido la cinta, tuvo una participación bastante destacada y discutible, y posteriormente reconoció ese hecho. Entonces nos pareció que no estaba habilitado para estar con nosotros esta noche. Yo no sé qué les pareció a usted la actitud de Riesle, Pilar, tú que a ti te estoy mirando este momento. Lamentable. Yo ¿Sí? creo que fue lamentable para todos nosotros. Además, él hace un daño, yo creo que no sé si él tiene clara la magnitud, porque Héctor en alguna oportunidad dijo que él estaba en el programa ESOD para defender los valores católicos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y en definitiva no actuó como un católico, yo pienso, sino que como un político. Y entiendo incluso que hay bastante malestar en la jerarquía católica, porque piensan que Héctor no se puede escudar hablando no del secreto de confesión, pero el secreto, y que haber roto con el secreto hubiera sido pecado mortal. No, los católicos yo creo que tienen que actuar con la verdad y como católicos más que como políticos. ¿Y tú qué piensas, Jorge? Bueno, yo creo que lo primero que cometió Héctor fue un acto de lealtad con nosotros, muy grande. Yo quisiera decirle a los telespectadores que, producto de estos momentos dolorosos que se vivieron, pero que hoy día estamos empezando a conocer la verdad, este equipo hemos ido teniendo una amistad bastante grande, porque nos hemos visto, no involucrados, pero sí muy cercanos a una situación que nos llegó muy de cerca. En consecuencia, se hace más fuerte la actitud que tuvo Héctor Riesle de lealtad. Creo que él, durante mucho tiempo, meses, se erigió como el dueño de la verdad, el dueño de la moral, el dueño de las buenas costumbres, y terminó siendo un apologista de la mentira, porque hizo comedia durante 2 programas. Y yo lo dije en un periódico también en su oportunidad, que a mí esto me recordaba el episodio de Caín y Abel. Pero yo quisiera decir más. Yo tengo información que Héctor Riesle cometió perjurio, porque no declaró una vez, declaró más de una vez. Y
las primeras declaraciones fue negar que él sabía. Y vino a conocer posteriormente porque los hechos iban conduciendo la investigación de la naturaleza que en un momento iba a quedar descubierto. Es más, en sus declaraciones, él habría dicho que estuvo en la clase de Ricardo Claro, sin embargo dijo que había ido a conversar sobre el premio que la iglesia le había dado a Ricardo Claro. Condecoración. La condecoración. En consecuencia, creo que él no solamente cometió un acto grave de lealtad hacia nosotros, sino que también tiene un problema judicial pendiente bastante serio. Y en todo caso, si él había conocido la cinta, su obligación era haberme informado a mí, o en último caso no haber asistido al programa. Yo creo que era lo mínimo ético que podía haber hecho. Tomás, ¿tú qué opinas de...? Yo he visto esa cinta varias veces y yo me acuerdo que en la primera parte del programa hablamos de temas absolutamente irrelevantes, muy insignificantes comparados con lo que ocurrió después. Entonces a mí como que me produce una profunda irritación. Yo no me voy a desahogar en el caso de Héctor porque yo tengo una molestia personal con él respecto a este incidente como cualquiera de nosotros en este momento. Me siento igualmente defraudado que los demás. Pero a mí, yo creo que aquí ha habido lealtades mal comprendidas, porque el que él llegue y diga efectivamente que él tiene un compromiso de honor, que él tenía que respetar su palabra empeñada con Ricardo Claro, es simplemente tener trastocado algunos tipos de jerarquía. O sea, uno aquí en este set o en cualquier otro, ante las cámaras, uno tiene un compromiso con la gente que ve este tipo de programas y uno no puede llegar y comprometer ese compromiso simplemente por una deslealtad, una lealtad trastocada. Yo creo que lo que no sabe la gente, lo que nos pasó a nosotros, que nos vimos involucrados en este episodio, entre el 23, el día del programa en que Ricardo Claro da a conocer esta cinta, que según él se le había entregado a un desconocido después de almuerzo en su casa, cosa que tampoco es verdad, hasta el día 30 en que decidimos voluntariamente y sin ponernos previamente de acuerdo presentar la renuncia en un gesto de dignidad por rescatar los valores esenciales que tiene este país. Yo en esa semana no hablé nunca con Héctor Risle, pero Héctor Risle me llamó por teléfono el último día, el día 30. Podría decir que exactamente a las 5:30 de la tarde. Me llamó a mi casa el día que renunciamos y me preguntó por Ricardo Claro. Me dijo, ¿está Ricardo Claro ahí? Le dije, no, es que lo ando buscando por todas partes y no lo encuentro. Y me dicen que iba para tu casa. Entonces yo le dije, sí, va a venir para acá porque quedamos juntándonos aquí. Él me iba a mostrar su declaración en un último gesto tratando de evitar de que yo renunciara y que iba a asistir a la casa con el director general del canal. Entonces me dice, oye, mira, por favor, dale un recado. Y yo con muy buena fe le dije, ¿de qué se trata? Entonces voy a tratar de ser lo más fiel posible a mi memoria. Pero me dice, dile que el padre Asbun considera correctas las citas bíblicas o las menciones del Evangelio y que sugiere que él agregue, o sea, supongo que Ricardo Claro, una frase que él puede redactar bien del tipo de y es por eso que he decidido dar por terminado el ciclo de este programa. Ahora, usted me dirá si cuando llegó Ricardo Claro a mi casa le dije o no le dije. La verdad es que no le dije, pero yo no sé si no le dije porque me olvidé o no le dije porque no quise decirle. Pero es una de las anécdotas de esa semana que la gente no conoce. Yo sé, por ejemplo, que a Tomás Jocelyn Hall también tuvo un encuentro ese mismo día con Ricardo Claro, que fue muy particular, tú podrías contarlo. Bueno, en realidad lo saben bastante gente, yo lo contaba, o sea, el día que ocurrió la renuncia, a la hora del almuerzo, a mí me llamó por teléfono Ricardo Claro, fue extraordinariamente diferente, me dijo que él quería mostrarme la declaración que le iba a dar a conocer en la tarde. Yo confieso que yo ya tenía más o menos preparado lo que iba a decir en la tarde y a mí me interesaba juntarme con él, o sea, esto surgió muy fortuitamente, pero yo tenía ganas de decirle antes a él lo que yo iba a decir en las cámaras, porque si no, yo quedaba como una especie de cobarde que no me atrevía a decir adelante de él lo que posteriormente iba a decir sin que él estuviera presente. Entonces no me parecía lógico. Quedamos a juntarnos en su oficina. Yo me cambié, fui a su oficina en la tarde, 4:30, y había periodistas afuera. Yo no hice ninguna declaración. Finalmente, después de un rato, de la hora convenida, me hizo una persona que estaba ahí, que yo me voy a reservar el nombre, porque para qué seguir involucrando más gente en toda esta cosa, ¿no? Pero tiene por qué. Además no tiene tanta importancia el hecho. Me dice, ¿tú estarías dispuesto a juntarte con Ricardo en un lugar distinto a este? Sí, con tal de que no sea secreto el encuentro. Yo le dije, porque en realidad yo quiero llegar y decirlo en cámara, que yo me junté con él. Si es secreto no lo voy a hacer. No, ningún problema.
Entonces agarramos un auto, fuimos unas cuadras de su oficina, llegamos a que se Errázuriz, y adelante yo me encuentro con un automóvil adelante. Y ¿cómo se llama? Entonces me dice, llegamos. ¿Dónde está Ricardo? Ahí adelante está. Entonces, bueno, yo me bajé y efectivamente me encontré con Ricardo Claro en el asiento de trasero del auto. Me senté, me metí al auto, él estaba hablando por celular. Y yo me acuerdo que él me pidió disculpas por juntarme, por reunirme con él en su auto. Yo le dije que me daba lo mismo ya a estas alturas de todo, del incidente, todas las vericuetos del incidente. Esto ya, por último, a mi edad, ya pasa por entretenido, por último, ¿no? Con tal de que no fuera secreto. Ahí yo le dije, él me mostró su declaración, fue muy deferente, fue una conversación muy simpática, nos reímos en 2 o 3 momentos, yo le dije lo que iba a decir a grandes rasgos, las 4 ideas, y finalmente él me dijo que no quería influir sobre mí en ese programa. Yo le dije que igual se lo iba a contar, si es que él me estaba haciendo la deferencia. Entonces me preguntó, bueno, ¿y tú vas a renunciar? Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted espera que yo me quede solo en cámara? Porque la verdad las cosas es que yo tengo la impresión de que va a ser complejo, porque yo creo que efectivamente este incidente ha tenido una repercusión muy dramática. Le agradecí la oportunidad porque lo había pasado muy bien, había sido una buena experiencia. Y bueno, y ahí terminó este encuentro un poco pintoresco dentro del auto, que en el fondo eso es lo que fue efectivamente. Después, posteriormente, es lo que yo conté en televisión ese día. Importante, yo creo que la gente sepa que en esa semana hubo muchas reuniones. Yo estuve 2 veces por lo menos con Ricardo Claro y por teléfono hablamos muchas más. Pero en la primera reunión, que fue el martes, a los 2 días de la bomba de él, yo le dije que él se había comportado muy mal con Richard y que él tenía que pedirle perdón a Richard. Y que yo le decía que lo llamara por teléfono y le pidiera perdón. Bueno, la conversación fue cambiando de tono y había mucha suspicacia en el ambiente. Entonces yo le dije en un momento, mira, el año pasado yo tuve un problema en este programa con Enrique Lafourcade y yo tuve que adoptar una resolución y la asumí solo, que fue pedirle que renunciara a propósito de un problema que habíamos tenido con el presidente Menem. Entonces, si tú me muestras algunas de las suposiciones que tú dices que tienes sobre Richard, de que habría recibido dinero de Sebastián Piñera, del senador Piñera, muéstrame una factura en que yo vea que Richard recibió dinero y te olvidas de todos los problemas, porque yo voy a hablar con Richard y le pido de que se vaya al programa. Y la verdad es que no tenía ninguna factura y ningún documento. Y esta bola fue creciendo. Pilar, que estaba en Europa, llegó el jueves, y ya el jueves, en vez de ser 4 millones, que era la cifra inicial que se hablaba, ya estaban 40 o en 50 millones. Y la verdad es que no había ni un documento y hasta el día de hoy no se ha podido mostrar ningún documento. Y esa es otra cosa pésima de este país, porque se toma un elemento, se echa a correr un rumor y crece. Salvo en el caso, yo diría, de la Evelyn, que pienso de que en el caso de la Evelyn, yo personalmente nunca pensé que la Evelyn hubiera comprado. Pero déjame aclarar mi punto ese. Efectivamente es un rumor que corrió muy fuerte y a mí afortunadamente uno tiene muy buenos amigos y creo que el capital que tiene lo dije el último día que nos fuimos y me llamaron 2 personas la semana para decirme que habían escuchado esta versión, que la habría eventualmente dicho Ricardo Claro en directorios. Yo estuve con Ricardo Claro, él me mandó a llamar y lo primero que le dije, quería que mostrara esa factura y que lo desafiaba a que me la mostrara en cámara el domingo siguiente. Me lo negó absolutamente. Claro, pero el daño ya estaba hecho, porque había corrido ya como un reguero el asunto. Bien, yo había aterrizado en el nombre de Evelyn Matei, que estuvo con nosotros el domingo 23 de agosto. Ustedes ya han visto en el resumen parte del momento en que ella declara y reconoce su culpabilidad en el hecho. Yo sigo teniéndole mucho aprecio a ella como ser humano, pero creo que es un dolor muy grande el imaginarse el drama que ha vivido. Primero, el drama que es soportar un secreto 70 y tantos días, y muchas veces para soportar un secreto hay que falsear la realidad. Y después asumir la responsabilidad ya con el enorme daño que se le había hecho, y que de ahí parte un sinnúmero de consecuencias que yo creo que nadie nunca pudo cuantificar. Para mí, uno de los hechos básicos de esta crisis es ese dolor, ese problema humano que vivió Evelyn Matei. Yo no sé cuál es la opinión tuya, que tú eres mujer. Evelyn era una líder, evidentemente, entre las mujeres, una persona que había llegado a una posición política destacadísima, y de repente ustedes ven en qué situación está ahora. Eso es lo que yo creo que hace tan fuerte su caída, Jaime, porque era una persona con grandes proyecciones, grandes posibilidades. Todo el mundo sabía que ella generaba
una adhesión que no generaban los otros políticos o presidenciales de Renovación Nacional. O sea, era la mujer perfecta para hacer campaña. Y cuando las mujeres suben tan alto, bueno, yo creo que esto no es un problema de género, ¿eh? O sea, no creo que sea un problema de mujeres, aunque hay algunas que lo han tomado como una cuestión personal casi. Pero yo pienso que en esto hay un problema de valores, como es un tema reiterativo en mí, pero es así, ¿te fijas? En las sociedades modernas, la política ha pasado a ser una acción más, igual que los negocios, y yo creo que no es así. O sea, no solo se requiere ambición para estar en política, sino que también y vocación de servicio público. Esas dos cosas son indispensables, pero hoy día yo tengo la sensación de que los que están en política, no todos por supuesto, pero muchos piensan que todos están llamados a lo máximo. Todos tienen posibilidades de ser presidente y todos entran para hacer lo máximo. Entonces no conciben, te fijas, una vocación de servicio público realmente acotada o servir donde ellos pueden. Después, mi sensación es de que en esta sociedad se ha ido liberando de Dios, todas, y se van liberando automáticamente también de todos los valores que tienen fuerte arraigo en la religión. Y nosotros no lo hemos ido reemplazando por nada. Yo tengo la creencia que en Estados Unidos, ponte tú, ellos, para evitar los desbordes, porque evidentemente que tú te liberes de una cantidad de valores de arraigo cristiana, te afecta a la familia, te afecta a las relaciones sociales, te afecta a la política, que es una actividad más de las personas. Bueno, y en Estados Unidos tú ves que han rescatado algunos de esos valores, como el no mentirás. Y al candidato que quiere ser presidente, le investigan la vida así, pero ya en forma de sabueso. Y si miente, si le ha sido infiel a su señora, se le acabó la carrera. Y no es porque sean partidarios de la indisolubilidad del matrimonio, o muchos se han casado 2 veces los presidentes de Estados Unidos, o sean antiaborto. Clinton entiendo que es proaborto, ¿te fijas? Pero hay valores que se toman como fundamento de todo, y quien miente, que no cumple con su palabra, está fuera. Yo creo que a nosotros nos falta todavía, si no vamos a ser una sociedad cristiana, si no vamos a respetar los valores propios de la ley natural, en los cuales fuimos criados los papás, por lo menos de nosotros, tenemos que tener un marco mínimo para evitar estos desbordes. Lo que dice la Pilar es cierto, o sea, aquí la persona que quiere intervenir en política, yo creo que va a tener que llegar y comprender probablemente que se le va a juzgar de acuerdo a un código moral más estricto que los demás. No es tal vez justo, o sea, uno tiene derecho a tener defectos, caer, incluso igual que cualquier otra persona, pero se le va a ser más exigente. O sea, el tipo de rol que va a tener que llegar a ser él va a tener que ser un poco más exigente. Yo creo que ha habido una especie de trastoque de eso. ¿Por qué? Por falta de experiencia. Aquí hay una falta de ética democrática que todavía no se logra efectivamente afianzar bien. Todavía es muy frágil el sistema. Y pareciera ser que hay gente que todavía cree que todo es posible, que no sabe adecuar medios afines, que no valora muy bien lo que es la honestidad y lo que eso significa como un capital personal. Hay gente que efectivamente aún sigue teniendo un compromiso muy utilitario con la democracia. Hay personas que creen efectivamente que en el fondo aquí se puede llegar a recurrir a instituciones que no tienen nada que ver con el juego democrático, como puede ser el ejército, para llegar a influir sobre las decisiones de la ciudadanía. Lo usan el ejército casi como una especie de agencia de investigadores privados. Entonces la verdad es sobre todo a mí lo que me molesta es la visión de corto plazo. A propósito de lo que se está conversando acá, a mí me ha impresionado mucho el silencio. ¿Cómo se logró mantener el silencio? ¿Cómo una persona puede ocultar una verdad tan fuerte durante tanto tiempo? En ese periodo en que nadie dudaba mucho de nadie, yo me recuerdo haber visto una entrevista que Raquel Correa le hizo a la precandidata Evelyn Matei en Canal 13, y que gracias a una gentileza de Raquel y del canal me han permitido reproducir parte de ella. Yo quisiera que ustedes vean, y aquí mis compañeros de trabajo, una sola pregunta, en un momento en que Raquel Correa le hace una pregunta que va al fondo, que es muy directa, muy franca, muy espontánea, y la forma y la tranquilidad y la serenidad aparente, por lo menos, de Evelyn para contestarla. Yo quiero saber si usted sabía, el día que fue Sebastián Piñera al mismo canal, que se había preparado algo para perjudicarlo o para golpearlo. No, yo eso no lo sabía. ¿Absolutamente no? No. ¿Ante Dios y...? No lo sabía. Jaime, en relación a este episodio de la Evelyn, me recuerda mucho lo que me dijo un amigo una vez en la vida a mí, que habían 2 maneras de apearse en la vida, o hacer política o hacer negocio. Uno por la escalera corta y otra por la escalera larga. El que se va por la escalera larga llega de todas maneras. El que se va por la escalera corta puede llegar, pero también se puede caer, y muy feamente. Yo creo que eso fue lo que le pasó a la Evelyn Matei.
se fue por la escalera corta de la política y terminó en esto. Pero yo quiero sacar una reflexión mucho más seria. Yo creo que el profundo error de toda la gente que estuvo involucrada en esto es que se equivocaron de escenario. Ellos estaban convencidos de que iban a operar en un escenario de otros años donde la impunidad era total. Estaremos hoy día en una democracia incipiente, pero democracia al fin que tiene mecanismos que la protegen. Y esos mecanismos que la protegen fueron lo que han permitido que se conozca la verdad. Una parte importante de la verdad. Creo que falta por conocer la verdad. Y creo que desde ese punto de vista la prensa ha cumplido un rol capital. Creo que la prensa ha empujado a conocer la verdad. Creo que el ministro Cheñó, con su trabajo acucioso y laborioso, también, un ministro que se ha comprometido con la verdad. Creo que investigaciones, hay que destacarlo. Investigación ha hecho un trabajo profesional, pero de hormiga en este caso. Un trabajo, pero casi de apostolado, y han empujado en la verdad. Y creo que también es honesto reconocerlo, que un sector de dirigentes del Partido de Renovación Nacional, como Andrea Alamán, Alberto Espina, Roberto Sandón, Ricardo Rivadeneira, para descubrirla en su propio partido. Eso en otro escenario hubiera sido imposible. Entonces creo que el error de fondo de quienes, todos, Evelyn, el capitán Diez y toda la gente que está involucrada, es que se equivocaron de escenario y no confiaron que la democracia, ¿cierto?, se fuera a proteger con mecanismos que no podían operar en otras condiciones y menos en el autoritarismo. Bueno, yo pienso, Jorge Andrés, que es un problema más de valores que de pensar de que todas las acciones que uno pudiera emprender iban a quedar en la impunidad porque te habías acostumbrado a una suerte de impunidad en el gobierno militar, que es lo que estás diciendo tú. Y yo creo también aquí que las responsabilidades son personales y que la Evelyn tiene que responder en forma personal por sus actos. Pero también pienso que más que un problema, muchos aquí se ha dicho que la juventud o que son ingenieros comerciales, los principales involucrados en este cuento, que no están adaptados para actuar en política. Pero creo que hay una responsabilidad aquí también en quienes empujan a una candidata joven, inexperta, con gran futuro y la mandan por la escalera corta. ¿Fija? Cuando hay personas como el senador Sergio Nofre Jarpa, que la protege, que la rodea, que le da su garantía, su seguridad, que ella grito y plata, que llegará a la presidencia. Bueno, yo creo que el drama del poder es que a todos los enseguiese. Tú sabes, a mí la pregunta ahora es en qué va a terminar todo esto, porque aquí ha habido como distintos hitos. O sea, aparte de lo que fue la primera resaca, la Kioto, las renuncias, de todo el efecto dentro de Megavisión inicialmente. Después, posteriormente, todo el NN, el efecto en el ejército. Pero después, posteriormente, este asunto que hice la Pilar respecto de la Evelyn Matei. Pero no hemos hablado nada del ejército. Pero me interesa un punto respecto antes de eso. O sea, cuando una diputada que se niega a ir a su propia Cámara con sus propios padres que están ejerciendo la labor fiscalizadora que ella misma ejerce, yo no quiero llegar a hacer leña del árbol caído, pero uno preguntaría hasta dónde vamos a llegar en este caso. Aquí hay un senador que ha hablado de que hay nuevos casos de chantaje, esto no es un fenómeno aislado, aquí hay otro tipo de ejemplos. Aquí tenemos un segundo capítulo después de la declaración de la Evelyn Matei, en donde sigue insistiendo, ella sigue en el primer lugar de la noticia. Entonces, vamos a terminar en un desafuero, vamos a terminar en el hecho, porque yo creo que realmente la imagen de ella no está bien parada, no solamente como candidata presidencial, yo creo que le va a ser muy difícil. Yo no lo estoy diciendo ni para bien ni para mal, no quiero sacar ningún tipo de dividendo, pero yo tengo la impresión, aparte de lo lamentable que esto debe reflejar para ella como persona, y que yo lo lamento extraordinariamente en ese sentido, yo tengo la impresión de que el ejercicio de la función pública está puesto en entredicho aquí. Y yo creo que ahí la pregunta es que todavía no vemos el epílogo de este asunto. Todavía siguen habiendo nuevos casos. Yo no estoy de acuerdo con Tomás que está en entredicho el ejercicio de la función pública. Yo creo que no se puede responsabilizar a todos los que hacen política por lo que han hecho 4 o 5 personas, o 10 o las que sean. Yo creo que esto es un episodio lamentable. Yo no me quería referir a los valores, porque la Pilar en todas sus intervenciones lo ha hecho. Me parece muy bien. Pero yo creo que hay que ser muy pragmático. Yo creo que de este suceso, yo creo que van a salir muchas lecciones. Y yo creo que ya están saliendo lecciones. O sea, creo que los políticos están actuando tal vez de distinta manera en forma privada. Creo que hay mucha gente que sabe que no va a poder hacer de buena a primera episodios como estos, que los hacían con mucha fuerza en otras oportunidades. Creo que estoy convencido de que esto va a servir para reponer en la discusión valores éticos,
Sí, valores morales, valores de lo que es la función pública. En fin, o sea, hay una revisión. Pero no se contradice. No, pero yo digo... Yo quiero decir, o sea, yo lo que quise decir, tal vez me expliqué mal, pero seamos honestos. Aquí hay todo un sector que en este momento no tiene referente electoral en este instante, que está muy maltrecho para las próximas elecciones parlamentarias, presidenciales. No es mi sector, pero lo está. Todo el equipo humano que está detrás de Renovación Nacional está con una crisis de confianza interna, brutal internamente. Y yo tengo la impresión de que eso afecta lealtades, trabajo en equipo, posibilidad de presentar una idea. En este momento ese sector no puede presentar sus proyectos, sus ideales, su forma de llegar y ver el país en los próximos 20 años, porque estamos discutiendo todos estos temas. Yo creo que eso no es solamente un fenómeno aislado. Yo creo que está generando, corroe el sistema, no le hace bien a un partido, no le hace bien al país. Y yo creo que eso es lo que yo estaba apuntando. Yo propongo una cosa, que toda la parte de desconfianza, la crisis y Renovación Nacional de algunos dirigentes, la conversemos con el presidente de Renovación, Andrés Alamán, que va a estar enseguida con nosotros. Pero yo creo que no podemos dejar de analizar lo que ha significado el que haya estado algún personal del ejército vinculado a la grabación, a la intercepción y a la entrega de la cinta, y de que el ejército haya tenido que tomar medidas como las que tomó, y que me parecen bastante bien tomadas y ejemplares, de responsabilizar al mando. Y ha salido un general, probablemente un coronel, algunos suboficiales, y hay un capitán confeso. Entonces yo creo que esto del ejército es una cosa que hay que analizar, porque lo que tú hablabas, por ejemplo, de lo que ha costado la transición. Yo creo que también al ejército le cuesta, y le va a costar mucho, adecuarse a un régimen democrático y a usar prácticas propias de un régimen democrático. Yo creo que, Jaime, con respecto al ejército hay un problema bastante serio. Porque si nosotros consideramos entre cuando declaró la Evelyn Matei la verdad, digamos, o hizo su confesión el día 7, hasta que el ejército tomó la decisión de la responsabilidad al mando y llegó al brigadier general Contreras, pasaron 10 días. 10 días en que por primera vez en 20 años el ejército está sin conducta. Hace muy poco tiempo estuvo el caso del NN, que el ejército se descolocó 24 horas, pero a las 48 horas salió con fuerza, con mucha soberbia, con querellas, anunciando querellas por lo menos, y tomó las riendas del asunto. Sin embargo, en esta situación a mí me quedó la sensación de que el ejército estuvo 10 días muy descolocado, muy descolocado. Yo tengo la impresión, porque aquí fueron sorprendidos incluso los altos mandos del ejército. Entonces lo peligroso es que al interior del ejército está operando un grupo sin conocimiento del alto mando. Y eso, por cierto, vulnera a la institución. Y yo creo que en ese sentido el ejército tiene que hacer una revisión muy grande. Porque el ejército es una institución permanente. Y ahí quiero llegar al problema de fondo. Yo creo que, lamentablemente, el ejército en estos años se ha transformado en un poder casi paralelo en este país. Y en ese sentido yo creo que hoy día más que nunca se necesita hacer una reforma constitucional de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto tiene que estar bajo la tuición del presidente de la República, cualquiera que él sea. Y tiene que tener mecanismos de destitución, de pedida de renuncia, de ascenso, en fin. No es posible que en este país el presidente de la República confiese públicamente que él no tiene ningún control sobre la inteligencia. No puede ser. O sea, no puede haber un poder paralelo en plena democracia. Y es una cosa que hay que revisar muy de fondo. Y creo que este hecho va a servir para eso. Yo creo que hay muchos que ya están pensando en eso. Y yo creo que, más allá sacándose las camisetas de gobierno, oposición, en fin, debería haber una gran generosidad nacional para, sin sacar ninguna ventaja, ver, analizar, estudiar y reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Yo concuerdo plenamente en lo que dice Jorge Andrés, pero lo iría más allá encima, porque yo no quisiera ver más que una coincidencia en el hecho de que sincronizaron demasiado la petición de quitarle el proceso al ministro Cheñó por parte del ejército, con el hecho de que se estaba ya develando los hechos reales y la Evelyn Matei posteriormente llegó y contó ante las cámaras la verdad. O sea, aquí hubo en algún momento intentos, no solamente de una o dos personas, sino que hubo todo un aparataje para llegar a impedir que la verdad finalmente se supiera.
Y eso intervinieron muchos tipos de personas. Aquí, el caso de NN Televisión Nacional. No, pero aquí pero que traspasaba todo el proceso, incluso aquello que en ese momento se habría estado develando, porque en realidad aquí las personas declararon, no solamente por el hecho de que tenían buena voluntad de declarar, porque pasaron muchas semanas sin decir nada, sino que porque tarde o temprano la verdad se iba a conocer. Aquí había mucha gente que sabía los hechos, al parecer, no eran pocos. Aquí muchos hablaron, hasta los niños, habían hijos de alguna de las personas involucradas que se jactaban de este tipo de situaciones antes de que ocurrieran los hechos. Y paralelamente había un intento por tratar de lograr, no solamente parte de personas que podrían ejercer cargos públicos, sino que también civiles, diría yo. Entonces aquí hay personas que de alguna manera creen que esto es posible hacer y es bueno hacerlo. Es positivo para lo que son sus ideas y sus objetivos. Yo creo que eso, no solamente las reformas legales, aquí hay que cambiar convicción y formas de proceder en el país, porque si no vamos a destruir el sistema. Y a mí me alegra mucho de que, como dicen a veces los gringos, a veces este tipo de delitos no pagan. Aquí, a pesar de todo el aparataje, se ha descubierto perjurios, encubrimientos, se ha descubierto responsabilidades, y aquí las personas han tenido que presentarse ante las cámaras y finalmente terminar reconociendo la verdad. Yo creo que eso va a ser una gran y sana lección para el país. Yo creo que el tema del ejército, del espionaje, ha dejado en evidencia problemas serios al interior del ejército, como las declaraciones del vicecomandante en relación al general Ballerino del comité asesor, que le objetó que él hubiera tenido una participación, que él hubiera resuelto el caso del espionaje encontrando al capitán 10 y que aquí no cabían protagonismo. Pero al margen de que puede haber realmente una fisura más o menos grande, que yo creo que no va a pasar a más, porque el ejército aparentemente está muy bien estructurado, la cuestión del personal siempre ha sido una, dicen, debilidad del general Pinochet, que siempre ha hecho personalmente todos los ascensos y retiros. No es algo que quede al azar. Bueno, al margen de eso, yo creo que este episodio ha servido para ordenar lo que está pasando en materia de inteligencia. Y creo que eso es algo súper positivo, porque este año nos hemos ido de espionaje en espionaje. Partiendo el año pasado con el caso del caso Max, después el espionaje de investigaciones en marzo, a las altas autoridades del país, después el caso del NN, y en definitiva la reacción esta vez del ejército, de que por primera vez hace efectiva la responsabilidad de mando, ha creado un precedente a futuro. Porque evidentemente en un país donde la seguridad y todas las labores de inteligencia las desarrolló durante 17 años la CNI, después la DINE, y estas personas han ido saliendo paulatinamente del ejército, que fueron incorporadas al DINE, pero todavía quedan 400 personas adentro, eran 3.000, y todas las otras personas que han ido saliendo, por supuesto que te van creando problemas sociales en su reinserción en la sociedad, porque tienen una habilidad para hacer algo que no es bien comprendido ni es bien aceptado. Pero el hecho que esta vez se exija la responsabilidad de mando deja claro el mensaje de que no habrá impunidad y que los mandos más abajo saben de que ellos no van a quedar protegidos por una suerte de área gris, como dices tú, sino que esta vez va a tener que ser responsable el jefe de la rama de telecomunicaciones, y de ahí para abajo son las responsabilidades. Porque si hay algo que ha quedado claro con este cuento, el caso del espionaje, es que los chilenos hemos terminado de enterarnos ingenuamente, porque nos hemos enterado tarde, que las conversaciones privadas telefónicas son interceptadas, y son interceptadas por las fuerzas de seguridad en sus labores de contrainteligencia interna. O sea, eso es algo que hay que vivir con ello, y tiene que ser así porque es un medio para llegar a un fin. No, tú no puedes hacer contrainteligencia, Jorge Andrés, si tú tienes que saber qué andas buscando, pero tú tienes que pasar por todo para saber qué andas buscando. El punto es que, ¿qué haces con esa información que el ejército califica de residual? ¿Te fijas? Esa información residual es lo importante, que tú no la puedes usar ni como chantaje, ni para intervenir en política contingente, ni darle ningún uso. Y en ese sentido, la Comisión Huenchumilla yo creo que hoy tiene un antecedente mucho más fuerte y sobre hechos mucho más claros para dar una proposición en cómo normar las actividades de inteligencia en este país. Tú no estuviste, Pilar, en el programa el 23, pero todavía yo no me puedo explicar qué movió a Ricardo Claro a dar a conocer esa cinta. Realmente, porque Ricardo Claro es un abogado, es un hombre de trayectoria, es un hombre con mucha experiencia, al mismo tiempo es un hombre de centro derecha. Y él no se daba cuenta que con eso le estaba haciendo un daño enorme a un partido que es de los más importantes de la centro derecha, y un partido en que había una democracia interna bastante ejemplar. Y a la larga se ha producido un terremoto político inédito en este país, y yo digo, ¿cuál es la responsabilidad en ese caso de Ricardo Claro? Independiente del hecho de que a nosotros nos produjo una conmoción y un perjuicio, e independiente del hecho que él no consultó con quienes debía haber consultado antes de reconocer la cifra, es decir, a la práctica consultó solamente con
con Héctor Riesle, pero que no era el camino apropiado. Pero yo no puedo entender la mecánica de lo que sucedió ahí. Pero sí me parece interesante que dentro del castigo que recibió Megavisión del Consejo Nacional de Televisión, la apelación de Megavisión a la Corte de Apelaciones ha sentado hasta aquí, porque no se ha recurrido todavía a la Suprema, no hay un fallo, una jurisprudencia que me parece muy valiosa. La jurisprudencia que en los programas en vivo no puede haber censura previa. Yo creo que eso es importante, independiente de la calidad que tenía Ricardo Claro, el presidente del canal. Yo no sé qué opinan ustedes como periodistas. Y que la responsabilidad es personal, ¿no? Las responsabilidades son personales. O sea que esa frasecita que se pone en este tipo de programa, de que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten, no es una frase porque sí. Cada uno asume su propia responsabilidad, o si no, no podría haber programas en vivo. Sí, pero eso no exime la responsabilidad a los dueños del medio, porque si por eso tú puedes dejar nuevamente una embarrada del tamaño de la que dejó Ricardo Claro como dueño o socio mayoritario de Megavisión, y no tener ninguna responsabilidad. O sea, ¿tú te basta con poner los programas en vivo para tú lavarte las manos? Yo creo que no. O sea, los medios, y sobre todo con un medio como la televisión, una de las grandes lecciones que ha dejado este capítulo, el Piñera Gate o el Evelyn Gate, como le quieran llamar, es que la influencia de la televisión es demasiado importante. Esto no habría pasado en un medio de prensa escrita. Mira, yo tengo la impresión que, y lo dije en el programa, el último programa, y lo sigo manteniendo, que yo todavía no entiendo a quién le sirvió la irreflexiva actitud de Ricardo Claro. Partamos de los chicos a los grandes. Voló este programa en menos de una semana. Megavisión está sufriendo consecuencias bastante complicadas. La centro-derecha, que él en ese mismo programa se definió como centro-derecha, está pasando por un momento muy complicado. Tiene un partido más complicado aún porque se han generado una serie de cosas al interior de ese partido que no son recomendables en ninguna institución. Por lo tanto, todavía yo no entiendo qué es lo que quiso hacer Ricardo Claro. Ahora sí que quiero decir dos cosas. Uno, yo creo que Ricardo Claro, más allá de lo que le pasa en la justicia, yo creo que hay una condena social muy fuerte hacia él. Y eso es cuestión de salir a la calle y darse cuenta. Hay una ira muy grande contra él. Y yo creo que el peor castigo que puede tener una persona, más que un castigo penal, es una condena social y moral. Y la última cosa que yo quiero señalar es que a mí me parece absolutamente aberrante el fallo de la Corte de Apelaciones al revocar la sanción del Consejo Nacional de Televisión. Y lo digo ¿por qué? Porque en ese fallo se señala que Ricardo Claro fue invitado en su calidad de empresario, ex panelista de otro programa, en fin. Sin embargo, yendo en esas calidades, se sienta en un asiento, él como presidente de Megavisión me inculpa a mí, me pide explicaciones a mí de independencia, cuando él una hora antes se había concatenado con Héctor Riesle para poner esta bomba. Entonces, ¿dónde queda el empresario invitado? Si era el presidente que le estaba pidiendo a un señor que trabajaba en su canal explicaciones. Doble falta, porque primero cambia su rol en el programa y segundo, me pide independencia a mí cuando él se había concatenado con otro panelista para poner una bomba que tiene las consecuencias que todo el país conoce. Yo creo que Ricardo Claro ha quedado pésimo. O sea, eso es como un dato de la realidad. O sea, yo creo que incluso él sobreestimó su propia capacidad para producir un efecto. Lo produjo, pero a un gran costo personal, incluso mayor que lo que han sido otro tipo de incidentes parecidos en donde él ha intervenido, por lo visto. Ahora, yo creo que él no previó eso. Pero yo creo que en realidad, yo concordé con el fallo de la Corte de Apelaciones, ahí discrepo, porque yo creo que en realidad la responsabilidad de Ricardo Claro se ejerce mucho más por el terreno del encubrimiento de información en lo que se refiere a un delito que se cometió, porque él recibió una información, él llegó y señaló a la opinión pública de que lo recibió por parte de un desconocido, que él fue a visitar así fortuitamente en la tarde, y pareciera ser que esa versión no convence a muchas personas hasta el día de hoy. Entonces, aquí en este momento hay versiones que tienen repercusiones en procesos penales ya en marcha. Yo no concuerdo cuando se dice que este tipo de hechos no han ocurrido en otro tipo de medios. Naturalmente que este hecho, no. Naturalmente que no, pero han ocurrido otros hechos parecidos y que yo tengo la impresión de que determinan que en los medios de comunicación, todavía en Chile, creo que hay que llegar y justamente darle una segunda lectura acerca de hasta qué grado vienen nuestras conciencias acerca de qué medios estamos hablando. Aquí han habido en medios escritos, aquí se ha responsabilizado penalmente a determinadas personas a través de una fotografía en incidentes en el Papa, en la misa del Papa, en el Parque O'Higgins, que terminaron siendo inocentes, en un medio escrito. Aquí efectivamente se ha utilizado
a televisión en un determinado momento. El propio incidente del NN en Televisión Nacional no fue un incidente pacífico, generó mucha discusión y hasta el día de hoy eso genera que hay áreas grises todavía en la televisión en Chile y que hay que llegar y justamente desarrollar. Aquí el hecho de que este programa donde nosotros participamos se haya reproducido en todos los demás canales también es un hecho de área gris, a mi modo de ver. Yo creo que esos son temas que están abiertos en el día de mañana para llegar y desarrollarlos mejor, pero yo prefiero mil veces hacerlo en un contexto de libertad de expresión, en donde las responsabilidades personales se ejercen. Si Ricardo Claro quiere llegar y justamente a usar, a mi modo de ver, en su condición de presidente, un canal de televisión, allá él. Esa es su imagen, esa es su responsabilidad, lo lamento por él, pero no tiene que castigar a un canal, a personas que están abnegadamente trabajando en una institución que es un bonito proyecto y que cumple un muy importante rol para el país. Bien, el epicentro de todo este acontecimiento ha sido el Partido Renovación Nacional. En estos momentos hay una orden del Tribunal Supremo del partido que ningún militante puede opinar, salvo el presidente. Vamos a ir a una breve pausa para volver y conversar con Andrés Alamán, el presidente de Renovación Nacional. Estamos iniciando la última parte de esta edición especial de AESOD, de este video que usted ha adquirido para ver lo que pensamos nosotros a 90 días de sucedidos estos episodios lamentables. Ya está con nosotros Andrés Alamán, presidente de Renovación Nacional. Yo quisiera preguntarte, Andrés, ¿cómo se vive y cómo se maneja una situación cuando todo el clima que te rodea crea mutuas desconfianzas, en que se pierde la credibilidad de las personas, en que todos los días hay una sorpresa nueva, una confesión inesperada? ¿Cómo te manejas en una cosa así? Bueno, realmente no sé, no lo tengo demasiado claro. Yo me imagino un poco por instinto, un poco por intuición. Y por cierto, luchando contra la amargura, porque cuando se empiezan a perder las confianzas, como tú dices, con gente muy amiga, con gente muy cercana, se produce un periodo de desilusión, de decepción, y muchas veces de duda interior, de no pensar muchas veces, bueno, no estaré yo pensando mal, y en definitiva toda esta evidencia que ha ido surgiendo quizás no es tal. Ha sido una de las dificultades que hemos tenido, pero al final uno siempre tiene personas con las cuales la confianza ni siquiera se erosiona. Es lo que me pasa a mí con gente como Ricardo Rivadeneira, como Alberto Espina, que han estado conmigo en estos días tan difíciles, y con ellos yo jamás he tenido nunca ni siquiera un margen así de duda o de desconfianza. Señor Alamán, en esa misma línea, ¿qué siente usted de ser el presidente del partido que altos dirigentes de él han protagonizado uno o el escándalo político más grande de este siglo? Bueno, como lo he señalado, yo siento amargura por lo que ha ocurrido. Creo que ha sido particularmente injusto, especialmente para los militantes y para los dirigentes de Renovación Nacional que no se merecían para nada y no estaban preparados, como nadie estaba preparado para acontecimientos de esta naturaleza. Y por supuesto que muchas veces me he preguntado si yo mismo no puedo haber tenido alguna responsabilidad en lo que ha ocurrido. Porque en esto hay que ser franco. O sea, yo siento haber hecho todo lo que estaba en mi mano para evitar que el desborde de la campaña interna se produjese en la forma que se produjo. Y bueno, con posterioridad nos embarcamos en sacar adelante el conocimiento de la verdad, ser capaces de, al costo que fuese, humano, político, ir solucionando la situación. ¿Pero siente vergüenza haber participado, estar involucrado en la mitad de este escándalo? No, yo no siento vergüenza. Y no me olvido que la gente que ha participado en lo que a Renovación Nacional le corresponde son gente nuestra. Son gente que se ha equivocado seriamente, que va a tener que asumir sus responsabilidades en el terreno político ante nuestro Tribunal Supremo. Pero yo y nosotros no somos de la gente que patea en el suelo a los que están caídos. Y yo siempre he pensado que la gente, más allá de los errores que haya cometido, debe tener una posibilidad siempre de reivindicarse. Pilar. Andrés, usted dice que usted trató que la campaña no se desbordara interna, pero se desbordó. El punto es, si usted piensa que con otro presidente, tipo Ricardo Rivadeneira,
habría ocurrido? ¿Cómo puedo yo saberlo? Realmente no sé. Tengo la impresión que la dinámica que adquirieron los acontecimientos fue una dinámica de tal vorágine, de tal pasión, de tal irracionalidad. Bueno, ¿para qué decir todos los acontecimientos que se suceden después de que Ricardo Claro coloca en este mismo programa la cinta y esa cinta se difunde? Yo lo único que puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila, creo haber hecho todo lo que estaba en mi mano, advertí, y de eso hay constancia en todos los organismos superiores del partido de lo que estaba ocurriendo, traté de impedir que muchas cosas sucedieran, hablé con todos y con cada uno de los protagonistas. Mire, la verdad es que no me hicieron caso, y es por eso que yo, en una actitud que he reiterado y que por lo demás no tiene nada de elástico ni de oportunista, yo fui electo en el último Consejo General junto a mi directiva por la unanimidad de ese Consejo, y yo tengo que informarle a ese Consejo de todo lo que ha ocurrido. Y si el Consejo estima que yo tengo responsabilidad política o por haber sido yo el presidente del partido en esto, yo por supuesto asumo inmediatamente esa responsabilidad. Hay personas que lo salvan a usted, pero yo no sé qué pasa internamente en su cabeza, porque me parece que es difícil que salven al conductor de la locomotora cuando la locomotora se estrella o se va por un precipicio. ¿Se puede usted salvar si su locomotora, la que usted está conduciendo, cae? ¿Lo de la locomotora es por Piñera o es una metáfora? No, es casualidad. Mire, yo no pretendo ni salvarme ni cosa que se le parezca. Yo creo que Renovación Nacional es un partido lo suficientemente sólido y lo suficientemente importante como para resistir este verdadero exocet, esta verdadera bomba de racismo que estalló en nosotros. Pero por eso yo le digo, a mí la gente del partido me conoce, yo no soy un aparecido en la política, conozco a la mayoría de los dirigentes, estoy tranquilo con lo que yo he hecho, y si hay gente que considera que lo he hecho mal, yo asumo inmediatamente mi responsabilidad. Hagamos una reflexión política más de fondo, porque precisamente usted ha estado hace rato en esto, yo en la política en general, y yo lo he visto en varios conflictos a usted, y la verdad la cosa es que, curiosamente, todos están dirigidos un poquitito para llegar y justamente arrinconarlo. Uno, en el conflicto con Jaime Guzmán, cuando se dividió el partido suyo, la verdad las cosas pretendían llegar y quitarle influencia a lo que usted representaba. Dos, en todo lo que fue el forcejeo para la candidatura presidencial y en el plebiscito, el sí, o sea, si es que la candidatura de Augusto Pinochet se imponía o no, la verdad las cosas es que habían opiniones discrepantes, finalmente se impuso la opinión de la UDI. Finalmente en las elecciones municipales su liderato fue cuestionado, independientemente de que los resultados electorales posteriores estaban dentro de las expectativas de ustedes, pero la verdad la cosa es que usted fue un tema en ese momento. Y ahora el caso espionaje, que pareciera ser que hay algo mucho más detrás, más allá de las actitudes personales de las personas. ¿Usted tiene la impresión de que, hablemos en política de fondo y no más allá del problema de las ideas, usted no ve una maniobra más de fondo de tratar de evitar efectivamente que en Chile se vaya consolidando una derecha en Chile más responsable, o sea, una derecha más comprometida con el sistema político, pero precisamente de parte de la gente que cree en ese mismo proyecto? Yo creo que si hubiera alguna racionalidad lógica detrás de esta operación de inteligencia, y quizás nos podemos referir a eso más adelante, es precisamente, o apunta precisamente a lo que acaba de decir acá Tomás Jocelyn Holtz. Yo tengo la impresión de que en definitiva hay personas o grupos o sectores que no les interesa o que no quieren o que temen que en Chile se perfile una derecha o una centro-derecha verdaderamente democrática, abierta, pluralista, moderna, liberal en el buen sentido. ¿Quiénes son esos sectores? Mire, hay sectores que son precisamente los que viven en las nostalgias autoritarias. ¿Pero quiénes que en son, concreto? Pues yo no los puedo identificar con nombre y apellido, porque si tuvieran una identificación con nombre y apellido... ¿Pero dónde están? ¿En las Fuerzas Armadas, en el empresariado, en la UDI? ¿Dónde? En las Fuerzas Armadas, hacerle una acusación de esa naturaleza a las Fuerzas Armadas resulta irresponsable, porque supondría que son las Fuerzas Armadas como tal. Yo pienso que hay sectores en la sociedad chilena, quizás en distintos de aquellos lugares que usted ha mencionado, que realmente tienen aversión a un proyecto político de esta naturaleza. Pero mi pregunta es que están organizados en esta vuelta. Si usted ha percibido en esta vuelta algo organizado, dirigido a llegar y producir una intencionalidad específica. Yo lo he percibido, porque yo he insistido desde el primer día que aquí estamos frente a una operación de inteligencia. Y una operación de inteligencia es una acción encubierta, debidamente planificada, para producir un determinado efecto, y que se caracteriza por la instrumentalización, por la manipulación o por el engaño de las personas. Yo simplemente no me creo que todo este tema de la cinta haya sido simplemente una acción fortuita, individual y casual. Eso simplemente no es así. Señor Alamán, usted habló primero de maquinación criminal, luego de operación de inteligencia. Eso tiene que tener una cabeza. ¿Esa cabeza es Ricardo Contreras? No sé, tengo la impresión que no. Todo parece... ¿Y cuál es la cabeza?
esa es la que yo espero que aparezca ¿Y por qué? que surja en la investigación que en este minuto se lleva adelante. El siglo habló que el comité asesor estaría involucrado en esto. No me parece. Yo no tengo la impresión de que aquí exista un involucramiento institucional del ejército, es decir, que se haya tomado una decisión desde el alto mando para efectuar una labor de espionaje y de grabación o de intercepción telefónica. ¿Pero por qué sale el ejército el brigadier general Contreras? Por una razón distinta. La explicación que se ha dado, y a mí me parece que creo que hay que aceptarla como válida, mientras por lo menos no existe un antecedente en contrario, es que se cumple y se hace efectivo un viejo principio de la estructura militar, que es el de la responsabilidad del mando. El superior jerárquico responde por las actuaciones anormales de sus subalternos o por aquello que ocurre en las dependencias que él controla. En consecuencia, es como la vieja tradición política, por lo demás. Cuando los ministros del Interior, por ejemplo, renunciaban porque se producía un grave altercado o un grave enfrentamiento en la fuerza pública. En el fondo ellos no habían estado participando directamente ahí, pero sus subalternos habían cometido errores y eso daba origen a la responsabilidad política. Pero digamos una cosa, aquí, el senador Piñera ha dicho que efectivamente aquí él tiene antecedentes que le permiten decir que aquí hay otros casos de chantaje a parlamentarios. La verdad las cosas es que están lo mismo que usted ha dicho, que esto no es un caso aislado. Ustedes no dicen de qué hay antecedentes, hablan, simplemente lanzan esto. ¿A qué se refiere? Yo no sé exactamente a qué se refiere el senador Piñera, no he conversado con él en estos días para saber exactamente a qué chantajes él se está refiriendo. Lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que por lo menos en los antecedentes que yo dispongo, habría que ser muy ingenuo para suponer que esta fue la única cinta que en definitiva salió de esas instalaciones militares. Si existen otras cintas que andan dando vueltas, y existen antecedentes de ese respecto, la campaña del año 88 y el 89 existían unas cintas que involucraban a Ricardo Lagos. Después he escuchado rumores de que había unas cintas del ministro Minami en relación al ministro Foxley. Bueno, este es un tema que yo espero que se aclare a fondo. Entonces hay un grupo, no solamente con influencia y recursos, y no solamente que opera al margen de la ley, sino que tiene cierto tipo de amparo institucional en alguna parte que puede operar impunemente. Entonces, aquí el punto es un poco ponerle el cascabel al gato. ¿Usted está en condiciones de poder decir efectivamente que se trata de esto o no? Bueno, si yo estuviera en condiciones de decirlo, en primer lugar ya lo habría dicho, y además habría aportado los antecedentes a los tribunales ordinarios y a los tribunales militares, que es lo que corresponde. Pero yo comparto esa tesis, es decir, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que efectivamente hay un grupo de personas que quizás amparados en una impunidad, quizás vulnerando las propias disposiciones militares, hay que atender a lo que ha señalado el ejército en esta materia. ¿Pero hay un grupo de personas al interior del ejército? Yo pienso que es un grupo de personas que está al interior del ejército y no sé cuáles puedan ser sus conexiones con el exterior del ejército. Pero lo cierto del caso es que el propio ejército ha señalado que se han violentado y vulnerado todas sus disposiciones internas y todos los procedimientos y reglamentos en esta materia. Yo lo que no creo es que aquí estemos frente a la acción de un sujeto aislado, entre otras cosas porque las hipótesis de ese sujeto aislado, Jaime, han ido quedando sin efecto. Primero, se suponía que era una grabación, ¿no es así?, casual. Bueno, esa tontería, ¿no es así?, ya ha quedado absolutamente desvirtuada y ya está claro que la grabación corrió por cuenta de otras personas. Que tampoco el capitán. Entiendo que son personal subalterno al capitán, pero además hay otra cosa. Resulta que para sacar las cintas, como parece haber ocurrido, bueno, eso significa que se han roto todos los mecanismos de seguridad y todos los procedimientos internos del ejército para poder hacer una cosa de esa manera. Yo me imagino que un oficial no podrá sacar una cinta, no es así, y llevársela para su casa en el bolsillo de la chaqueta. Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente aquí hay más de una persona involucrada, hay una intencionalidad política. Tengo la impresión también de que esto ha ocurrido en otras oportunidades y yo espero que en esta oportunidad realmente lleguemos hasta el fondo, porque aquí hay que decir las cosas como son. El gobierno y el ejército saben que nosotros no vamos a aceptar ninguna cosa distinta a la verdad completa. Y hay casos concretos durante este gobierno, y para qué decir durante el gobierno anterior, donde la verdad se ha mutilado. Ejemplo, el contrabando de armas a Croacia. Es Vox Populi, ¿no es así? Todo el mundo sabe. La comisión Cheque. Ahí hay otro caso. En el caso, pero que yo conozco... Pero las armas a Croacia no terminan. En el tema de las armas a Croacia, ¿no es así? Simplemente esa es una investigación mutilada. Y de alguna manera se llegó a un cierto acuerdo, un cierto consenso. Ahí nadie asumió la responsabilidad del mando, nadie. No obstante que habían tantas o más razones que en este caso para que alguien las hubiera asumido. Habían irregularidades desde el punto de vista de la actuación, entiendo, de algunos funcionarios del propio gobierno. ¿Qué se hizo ahí?
se le echó tierra al escándalo de las armas. Por lo menos en este caso nosotros no lo vamos a hacer. Andrés, 3 semanas después de que ocurrió el caso que hizo explotar Ricardo Claro en la televisión, el coronel Lavey apareció diciendo que con esto quedaba desplazada la derecha fugitiva que usted encabeza, junto con Espina y con Alamán, y con la diputada Matei, y que era la oportunidad para que entrara una derecha más comprometida con el gobierno militar, como más leal, como Carlos Cáceres. ¿Usted está dispuesto a apoyar a Carlos Cáceres como futuro candidato a la derecha? Siempre que no sea con el prólogo y con los argumentos del coronel Lavey. Yo no me siento una derecha fugitiva, ni poco leal con el gobierno militar, ni con las Fuerzas Armadas. Pero sí creo que somos una centro-derecha genuinamente democrática. Y creo que la manera que tenemos que expresar quienes somos de la centro-derecha y quienes respaldamos con distintos grados el gobierno anterior, nuestra lealtad hacia las Fuerzas Armadas, es precisamente la forma contraria a la que al coronel Lavey le gustaría. Al coronel Lavey le interesaría que las Fuerzas Armadas fueran permanentemente un actor político. Y él de alguna manera pretende estar siempre parapetado bajo la sombra de las instituciones armadas. Y yo lo que quiero es una cosa completamente distinta. Pero él va a ser candidato. Ha diputado el pacto usted. Yo quisiera que sentáramos un principio básico del sistema democrático, que es la separación tajante del mundo militar con el mundo de la política contingente. Y que nadie pretendiera ni aprovecharse de las Fuerzas Armadas para sacar provecho, ni aprovecharse de las falencias de las Fuerzas Armadas para sacar ventaja. Pero antes de cambiar de tema, porque usted le tira el bulto al gobierno en esta vuelta, pero quiero hacer una pregunta. Usted dentro de su partido tiene personas que están directamente involucradas. ¿Qué puede esperar la opinión pública de las resoluciones del Tribunal Supremo? Es decir, aquí hay un tesorero de ustedes, hay una diputada destacada, porque la verdad las cosas que Evelyn Matei es una diputada conocida por parte del país, y la verdad las cosas es que hay al mismo tiempo un dirigente que es militante de ustedes. Si ustedes, la pregunta mía es, no están dispuestos a sancionar internamente, o incluso prescindir efectivamente parlamentario importante, ¿por qué le tiran el bulto a un gobierno que ha sido un poquito espectador en esta vuelta? Si yo no le tiro el bulto a nadie. Yo entiendo que aquí hay distintas responsabilidades, pero específicamente lo que usted pregunta. En nuestro Tribunal Supremo va a hacer justicia. Eso es lo que yo espero de nuestro máximo organismo disciplinario. Lo que ha ocurrido es un hecho grave y en consecuencia yo estoy seguro que las sanciones van a tener correspondencia con la gravedad de lo ocurrido. Que nadie pudiera desconocerlo, ¿no? Andrés, ¿qué le pasó a la Evelyn? ¿Qué cree usted que le pasó a la Evelyn? Yo realmente creo que se mezclaron muchos factores. Inexperiencia, inmadurez, una enorme cantidad de malos consejos, especialmente provenientes de personas que impulsaron una candidatura que por lo menos desde mi punto de vista resultaba prematura. Yo una vez dije, le calentaron la cabeza, eso es lo que yo realmente creo. ¿Puede haber habido un poco de resentimiento frente a una situación que ella consideraba machista, que la excluían? Mire, yo realmente no creo que eso sea así. Si hay algún partido o un sector donde realmente nosotros no hacemos diferencias entre hombres y mujeres, que a esta altura resulta casi como ridículo, es precisamente en Renovación Nacional. De manera que yo realmente cuando siento que hay estas especies de acusaciones de machismo me da como risa, porque creo que señora Alamán, no viene al caso. Entre el 7 de noviembre y hoy día, ¿usted ha estado nuevamente con Evelyn Matei? He hablado con ella. ¿Ha estado personalmente con ella? Sí, la he visto un par de veces. ¿En qué situación está ella? Está recuperándose. ¿Cómo está anímicamente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué le ha dicho a usted? Mire, yo no creo que sea propio que yo me refiera a eso. Yo lo único que sé es que detrás de todos estos dramas políticos hay dramas humanos. Yo tengo mucha amargura por lo que le ha pasado a Evelyn Matei. Quiero que se recupere y lo quiero decir con toda franqueza. Me interesa más que se recupere como política, me interesa que se recupere como persona. Y yo quiero tener siempre presente a la Evelyn Matei que yo conocí. ¿Ella está resentida con usted? ¿Cómo? ¿Ella está resentida con usted? No sé. Y si ella estuviera resentida por alguna razón o porque yo mismo en diversas oportunidades le manifesté que su candidatura me parecía prematura, mire, la situación que ella está, lo entendería y no le haría nunca ningún cambio. ¿Y entendería también que siga no diciendo toda la verdad? No, eso no lo entendería. Ella ha caído en contradicciones con Cristian Correa, otra de las personas involucradas, que han sido cariadas. ¿Usted le ha preguntado si ha dicho toda la verdad?
Mire, yo espero que ella la haya dicho. El tema de que no señalara en su primera declaración pública el tema este del oficial fue un consejo que a mí me pareció en su oportunidad absolutamente razonable de parte de Ricardo Rivadeneira, Carlos Raymond y yo mismo. Ustedes comprenderán, nosotros cuando pretendíamos que se efectuara primero esta declaración ante el ministro Cheñó y posteriormente esta revelación pública como un primer paso hacia la reivindicación posible, porque yo quiero destacar eso. Aquí hay tres cosas. Hay una primera fase en todo este episodio que es la grabación. Ahí ese es un delito, ahí hay un acto delictual, ¿no es así? Hay una fase final que es la difusión de la grabación que corre por cuenta del señor Claro, la barbaridad que hizo el señor Claro. Y entre medio está en una etapa verdaderamente intermedia que yo pretendo minimizarla, están los nuestros. Sebastián Piñera en una situación muy distinta y la propia Evelyn Matei por lo menos tienen grandes diferencias hasta ahora con el señor Claro, con el señor Risle y con quienes grabaron o quienes efectuaron este delito. Ellos han tenido el coraje moral de pararse frente a la gente y decirle: nos equivocamos, cometimos un grave error. Pero yo no estoy diciendo, Tomás, con esto que eso libere o limpie toda la culpa. Pero le pregunto una cosa, por ejemplo, en los días recientes la han citado a una comisión dentro de la Cámara de Diputados y no va. Yo quiero saber qué piensa usted, siendo el presidente del partido donde está su diputada. Tomás, yo entiendo que ella declaró, tenía dos alternativas. Tenía la posibilidad de comparecer personalmente y también tenía la posibilidad de declarar por escrito. Y entiendo que recibió consejos de los propios miembros de la comisión de que en todo sentido era mejor que ella declarara por escrito para no generar un hecho noticioso respecto a su comparecencia en la comisión. Andrés, la comisión ha rechazado el hecho de que no haya comparecido porque ella declaró efectivamente que no creía que su testimonio fuera relevante. Bueno, esto ocurrió en el día de hoy. Yo la información que tengo es precisamente... Bueno, Andrés, tú eres abogado. Si Evelyn hubiera recurrido a ti como recurrió ante el senador Otero, ¿cuál habría sido tu actitud? Bueno, no creo que ella hubiera recurrido a mí en esa condición. ¿Por qué? Porque mi relación personal con ella es distinta a la relación personal que tenía con el senador Otero. Ahora, el fondo de la pregunta es otro. Creo que es importante también hacerlo presente. Yo realmente conozco a Miguel Otero hace bastante tiempo, fui su alumno en la universidad. Creo que es verdad cuando se dice que él es mucho más abogado que dirigente político. Yo tengo fe en que él actuó de buena fe, pero no tengo ninguna duda que se equivocó y se equivocó desde mi perspectiva en forma grave. Andrés, ¿le dijo la diputada o no le dijo que ella tenía más cintas? No sé. A ver, ¿cómo lo vas a saber? ¿A quién es usted? ¿Le dijo a usted en algún momento de las negociaciones para que hablara que ella tenía más cintas? Mira, si aquí en más negociaciones el término negociaciones es un término bastante equívoco. Bueno, pero usted negoció, ¿no? Porque usted supo la verdad el 17 de octubre. ¿Cuándo supo la verdad? Tuvo casi un mes usted guardar la verdad. No, Pilar, si yo le contesto al tiro. En primer lugar, yo creo que ustedes se pongan en el clima de lo que esto era. Eran personas que nos iban reconociendo los hechos en forma absolutamente gradual, que se contradecían, que nos entregaban versiones que a los pocos minutos o a las primeras comprobaciones resultaban absolutamente inverosímiles. En esas oportunidades, no es así, se mencionaron o se hablaron de que así como existían estas cintas, podrían existir otras cintas que por lo demás es lo que se ha publicado en todos estos días en los diarios. Yo no tengo ninguna constancia. ¿Pero se lo dijo ella? ¿Se lo dijo la diputada? Oigan una cosa, mire, realmente no recuerdo exactamente si ella me habló o no me habló específicamente de que hubieran o que no hubieran otras cintas. Dentro de lo que eran estas conversaciones con gente de su comando, en algunas oportunidades se hizo referencia a que pudieran existir otras cintas. Yo no sé si hablaban de cintas en poder de ellos, de otras cintas en poder del capitán 10, cosa que me parece absolutamente razonable que las cintas hubieran tenido estado, si existían, en poder del capitán 10 o en poder de terceras personas. O sea, la idea de que esto es una conspiración o una acción deliberada de inteligencia la arrojaron ellos mismos, porque no fue un hecho fortuito. Ellos dieron a entender que no había una sola cassette, que no fue una casualidad, sino que había un montaje de seguimiento y con muchas pruebas. Se usó esta como se pudieron haber usado otras en contra del senador Piñera. Sí, pero yo no siento que el tema crucial de la operación de inteligencia es si habían o no habían otras cintas. Porque la operación de inteligencia, se podría haber montado precisamente con una cinta. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que con todo lo que se ha sabido, ¿no es así? Es absolutamente razonable suponer que precisamente hay otra cinta. Ahora, las cosas como son, la misma forma en que se efectúa la entrega de la cinta, hasta el día de hoy, ¿no es así? Resulta, no es difícil de creer, porque a esta altura uno piensa, ¿por qué razón podría Evelyn Matei insistirnos así en una mentira? Pero este tema de que un oficial de inteligencia, ¿no es así?, entregue una cinta
en un lugar público como es el Copelia. Quizás ahí lo que había era precisamente, y esta es una hipótesis, que por lo demás se ha divulgado en el diario La Nación, de que precisamente esa entrega se hizo ahí para los efectos de que hubieran otro personal que pudiera seguir a estas personas y pudiera fotografiarlas. Eso es precisamente, no es así, la antesala de ser esto efectivo de un chantaje que se quería utilizar a posteriori. ¿Cuál es su versión? ¿Cómo hace usted un proyecto de derecha posible en el país con estas personas que en el fondo, por inexperiencia, por mal consejo, lo que hubiera sido, reciben efectivamente un material y lo usan políticamente no afuera del país, incluso, sino que dentro de sus propios, la gente con la cual comparten las mismas ideas? Entonces, esa es la pregunta central, o sea, ese es el punto, porque usted puede llegar y decir que tiene amistad con estas personas y no lo dudo, pero la verdad las cosas es que llega un momento en donde usted tiene compromiso con las ideas y el proyecto que usted ha abrazado. Entonces, ¿cómo lo logra hacer con personas que están remando para otro lado? Bueno, pero si esto es muy simple, pues Tomás, esta respuesta, esta pregunta la diste tú misma hace un rato en este mismo programa. Tú señalaste que cualquier problema que pudiera haber en una institución siempre debía centrarse en las responsabilidades personales. De suerte que aquí yo no acepto, y yo sé que no es tu intención, pretender que esta conducta de 4 o 5 dirigentes se hace extensiva al resto de la institución que es como Renovación Nacional. Pero le produce un efecto a todos. Pero sin duda, y también produce un efecto a todos, no es así, cuando el capitán 10 se manda el numerito de la cinta, como decimos en chileno, pero en síntesis. De acuerdo al mismo razonamiento lógico tuyo, yo coincido con él. Aquí hay una responsabilidad que no es institucional, sino que es una responsabilidad focalizada en un pequeño grupo de dirigentes. Y más aún, nosotros, porque también estoy de acuerdo contigo en otra cosa, en la actuación de esta gente, y tú lo decías respecto de la actuación del señor Risle, hubo un trastocamiento de valores, porque la primera responsabilidad de un dirigente político no es proteger la identidad, no es así, de quien le había entregado esta cinta, que parece haber sido una de las motivaciones de Evelyn Matei. La primera obligación de un dirigente político es responderle a la opinión pública, a la ciudadanía, a su partido, a las jerarquías de la institución a la que pertenece. Pero eso, por lo menos, esa clarificación y esa jerarquía de valores, el partido la tiene. Señor Alamán, usted hace algunas semanas declaró de que si efectivamente había gente involucrada en su partido en este episodio, era un acto de deslealtad irreparable. ¿Qué espera usted de Evelyn Matei, de Miguel Otero, de Francisco Ignacio Osa y de Cristian Correa? Yo lo que espero es, primero, la resolución del Tribunal Supremo. Pero más allá de la cosa formal. Que se puede volver contra el propio partido, si lo expulsan a los 4, por ejemplo. No. Yo pienso que el partido en esto, no vamos a decir esa frase cliché, ¿no? Ha salido fortalecido, porque parecería una tontería. Y no se la cree nadie. ¿Pero qué espera de ellos? No se la cree nadie, salvo por una cosa, salvo porque el testimonio de compromiso con la verdad que nosotros hemos dado, yo pienso que va a ser muy valorado. ¿Yo qué espero de ello? Por supuesto que, y estoy seguro que lo van a hacer, que acaten disciplinadamente las sanciones del Tribunal Supremo y que, no sé, que reparen el mal causado. ¿Cómo? Cada uno de ellos tendrá que encontrar su propia forma de hacerlo. ¿Cómo lo haría usted, si hubiera estado usted en ese caso? Hipotéticamente, porque quizás hablan de muchas hipótesis. Quizás lo que yo habría hecho es precisamente ponerme a disposición permanente de Renovación Nacional desde una posición anónima y colaborar con el proyecto, que es lo que verdaderamente importa. ¿Usted impidió que Evelyn Matei renunciara al partido antes de que se conociera el fallo del Tribunal Supremo? No, Pilar. Ahora, le hago una pregunta. O sea, yo ya ahora tengo claro de que uno de los objetivos de usted es un objetivo de credibilidad, de buscar la verdad y de cantar estos hechos. Yo concuerdo con usted en ese punto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Hablemos del desafío electoral del próximo año y en qué posición está Renovación Nacional para enfrentarlo. ¿Usted siente que está débil para enfrentarlo? O sea, ¿ustedes llegan nuevamente por segunda elección consecutiva débil a las próximas elecciones para negociar con la UDI, por ejemplo? Mire, para negociar con la UDI yo pienso que no, porque con la UDI tenemos que coincidir. Me refiero en este contexto. Sí, estoy consciente. Mira, al día siguiente de la elección municipal, del 28 de junio, la centro-derecha había obtenido el mejor resultado electoral de los últimos 30 años. Por primera vez habíamos logrado, como sector, superar a la democracia cristiana, que es una marca bastante difícil. Renovación Nacional solo era más que el PPD y el Partido Socialista juntos. Teníamos 2 candidatos jóvenes, llenos de proyecciones, que abrían un abanico electoral extraordinario. Incluso habíamos logrado gestar una coalición para el progreso con la propia UDI. Yo sé que eso está complicado hoy día, pero ahora falta ver los problemas que van a tener los muchachos del frente.
Y en la Concertación está claro que por lo menos hoy hay un perfilamiento nítido de dos candidaturas. Yo lo único que puedo decir... Me iba la pregunta de Cáceres. Sin ningún... Voy a lo de Cáceres. Sin ningún optimismo exagerado, yo pienso que la centro-derecha en Chile es muy sólida. Así como hay una izquierda que existe y va a seguir existiendo porque tiene una raíz histórica, cultural, sociológica, hay una centro-derecha que va a seguir subsistiendo. Esa centro-derecha va a estar razonablemente siempre un poco más arriba o un poco más abajo del umbral del 30%. ¿Qué creo yo? Yo creo que si la elección se da a tres bandas, pese a este catombe, nosotros vamos a estar en el segundo lugar. Lo de Carlos Cáceres, que se nos ha ido atrás. Yo creo que Carlos Cáceres puede ser un candidato de nuestro sector, así como lo pueden ser algunos dirigentes nuestros, algunos dirigentes de la UDI. ¿Quiénes ustedes? Se han mencionado en estos últimos días nombres como los del senador Prat, como los del senador Romero, como los del senador Díez. Pero dicen que su candidato es Manuel Feliu, ¿es verdad? Yo siempre he pensado que Manuel Feliu es un muy buen candidato. Ahora, ¿por él se la va a jugar usted ahora? Él era panelista de este programa, así que tiene mérito suficiente. Andrés, lo pregunto derechamente. ¿Usted se la va a jugar por él? Yo me voy a jugar en primer lugar por el candidato de Renovación Nacional y en segundo lugar me voy a jugar por el candidato que Renovación Nacional apoye. Pero al margen de eso, yo pienso que Manuel puede ser también una buena persona. El tema de Carlos Cáceres. Yo creo que Carlos puede ser un candidato, pero vuelta a lo mismo. Lo importante es que la de centro-derecha no cometa el error que hemos cometido en tantas oportunidades, que es supeditar la validez programática y ideológica del proyecto para apostar al carisma o a las características personales de un sujeto, en el buen sentido de la palabra. Yo quiero un candidato que encarne un programa, que ese programa sea progresista, que ese programa esté mirando hacia adelante, que ese programa no sea simplemente una nostalgia del gobierno anterior, que sea un programa además de buena disposición, que sea un programa... A mí me encantaría que la próxima elección presidencial estuviera marcada por las ideas, por la inteligencia, por la contraposición de programas, más que por animosidades que a esta altura conducen tan poco. Y aquí se ven esos cantos de sirena que ha hecho la democracia cristiana en estos últimos días. ¿Usted? ¿Quién le ha hecho canto de sirena a la democracia cristiana? Usted diciendo que si se rompe la Concertación, ustedes verían con buenos ojos una alianza de la democracia cristiana con la centro-derecha. Pero mire la cara de contento que tiene Tomás. Yo pregunto nomás, ¿a qué se deben? Aritmética, exactamente. Eso es pura aritmética. ¿A qué se deben? Exactamente, yo hago aritmética. Una cosa muy simple. Yo he seguido muy atentamente las declaraciones del candidato señor Eduardo Frei. Y Eduardo ha dicho que si hay dos candidatos en la Concertación, la Concertación se quiebra. Si se quiebra la Concertación, se genera un nuevo cuadro político. Y si se genera un nuevo cuadro político, se genera una nueva política de alianza. Como yo me imagino que si se quiebra la Concertación antes de la elección no es para reconstruirla al día siguiente, entonces lo natural es que se genere una nueva política de alianza. ¿Por qué depende su estrategia de lo que hagan sus adversarios, los que están al frente? Tomás, sí. El punto pero la pregunta... No. Sí, mi estrategia es otra. Mi estrategia es la siguiente, es intentar, porque no hay que ser tampoco demasiado optimista. Mi estrategia ideal es que pase lo mismo que acaba de pasar en la Universidad Católica y que pase lo mismo que pasó en 1970, que hay una elección con un candidato demócrata cristiano, con un candidato de la izquierda, ¿no es así? Y que en definitiva gane el candidato de la izquierda, nosotros quedemos en el segundo lugar y la democracia cristiana quede en el tercero. Si eso pasa, ¿no es así? También vamos a tener que recomponer las alianzas y entonces el problema lo va a tener la democracia cristiana. Cuando se juega en política así, yo digo, si hay tres sectores en Chile que se disputan el poder, no podemos volver a tener gobiernos de minoría como tuvimos el año 64, el año 70. Andrés. De manera que, si se produce eso, generemos un nuevo cuadro de alianza. Y a mí me parece que la alianza natural es, aunque a algunos no les guste mucho, entre ustedes y nosotros, y no entre nosotros y la izquierda. ¿Usted se sentiría más cómodo el día de mañana haciendo alianza con la UDI o con la democracia cristiana para gobierno? Bueno, mis aliados naturales son la UDI. No, pero estoy hablando del futuro. Jorge Andrés, si yo pienso que lo razonable sería contarnos a nosotros con la UDI como el mismo sector, como la centro-derecha. Si en Chile no podemos reconstruir el esquema de 3/3 que tanto daño le causó al país en el pasado, aquí hay una alianza natural y yo pienso que hay una alianza que es poco natural. La alianza natural es entre la democracia cristiana y la centro-derecha. No entre la democracia cristiana y el socialismo, ni entre nosotros y el socialismo. Eso es por lo demás la historia del mundo. En el hipotético caso que el día de mañana ocurriera un escenario distinto y la democracia cristiana le dijera, nosotros con ustedes hacemos alianza, sin embargo no con la UDI, ¿cuál sería la posición de ustedes? Bueno, eso ya es política ficción, porque además la UDI es mucho más amiga de la democracia cristiana que nosotros, así que eso no se va a producir. Andrés, a propósito del caso de espionaje, ¿se va a producir un distanciamiento de Renovación Nacional con el Ejército, sí o no? Y concretamente, ¿ustedes van a cambiar su postura y estarían dispuestos a apoyar
una reforma constitucional para terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe? No. Bueno, distanciamiento, alejamiento, cercanía son cosas distintas. Nosotros creemos que tenemos una relación correcta con las Fuerzas Armadas, en el sentido que no los consideramos actores políticos. Nosotros hemos estudiado bien el tema de la posición jurídica de las Fuerzas Armadas en materia constitucional. Yo personalmente creo que la inamovilidad relativa y las atribuciones que tiene hoy día el Consejo de Seguridad Nacional están correctamente bien diseñadas y una cosa está absolutamente encadenada con la otra. Lo que sí estamos estudiando, y lo estábamos haciendo antes de todo este incidente, es precisamente la reglamentación jurídica a nivel de ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esa fue la última ley que se aprobó por parte de la Junta Militar y yo personalmente pienso ahora y antes que tiene graves Pero no defectos. tocaría las atribuciones que hoy día no tiene el presidente Elwin para nombrar o para remover. Esa es una de las cosas que hay que estudiar y eventualmente modificar. Y eso le va a crear problemas con la UDI, indudablemente. Bueno, si es así, así será y habrá que asumirlo. Yo lo que quiero tratar de entender, porque lo he escuchado muy atentamente, lo he visto por un lado muy deportista para llegar y hacer aritmética electoral, lo he visto por otro lado extraordinariamente como, diría que descorazonado con sus propios camaradas de partido, y lo he visto de alguna manera con un signo de interrogación respecto del porvenir, porque quiere llegar y justamente ver cómo se puede presentar su sector en las próximas elecciones presidenciales, y me parece muy bien que lo pueda hacer. Pero mi pregunta es la siguiente, más allá de lo que hagan los demás, ¿cómo usted cree que aquí el factor es confianza? Si un problema de restablecer de equipos, ustedes se pueden insertar en elaborar una plataforma electoral para el próximo año que sea creíble, sólida, más allá de la solidez de sus principios, de lo que usted cree. ¿Con qué elemento humano cuenta usted hoy? Bueno, gracias a Dios es el único problema que no tenemos. Tenemos una muy fuerte representación parlamentaria, absolutamente importante en el país, una cantidad de dirigentes a lo largo de Chile, que es la columna vertebral nuestra, que se encuentra absolutamente intacta. Y además, nuestro sector permanentemente tiene acceso a un conjunto de gente que está, por así decirlo, en la periferia de la política más directamente, pero que se constituyen permanentemente en grandes apoyos para nuestras actividades. Le doy un nombre. Gente como Fernando Leni o gente como Felipe Larraín, que no son propiamente personas que están inmersos como estamos nosotros en el mundo de la política, son siempre gente de gran valor para precisamente lo que tú dices, elaborar una propuesta programática, cohesionar los equipos, disciplinar las instituciones y realmente presentarla. ¿Dio por enterrada la candidatura de Sebastián Piñera usted? ¿Cómo? ¿Dio por enterrada la candidatura de Sebastián Piñera? Yo no soy nadie para levantar o enterrar candidaturas, pero desde hace semanas vengo insistiendo que la candidatura de renovación y en consecuencia la del sector tiene que ser una candidatura que concite la unidad, y la candidatura de Sebastián no concita la unidad. Son dos preguntas muy cortitas y muy rápidas. ¿Usted en algún momento del episodio pensó renunciar a presidente de la Renovación Nacional? ¿Y la segunda? No, pero en alguna oportunidad me flaquearon las fuerzas. La segunda, ¿usted cree que en el próximo evento público de sufragio universal, Renovación Nacional va a ser castigado o va a ser apoyado por los chilenos? Voy a hacer todo lo posible para que no sea castigado y que ojalá podamos aumentar nuestra representación. Andrés, sé que es difícil. Andrés, para terminar, volviendo al mundo de las emociones, que fue con el que comenzamos, de todas estas situaciones tan difíciles, de todos estos quiebres tan profundos, ¿cuál fue el momento peor? El momento en que tú sentiste, no, esto ya no, esto supera todo a mí. Se lo cuento al tiro. Sí. Alguien hablaba hace un minuto de los 10 días en que el ejército no daba una respuesta correcta. Durante 72 horas yo tuve la sospecha, gracias a Dios infundada, por algunas señales muy erráticas que recibí desde el gobierno, por algunas vueltas de carnero de algunos ministros, de que podíamos estar frente... ¿Cuáles serían esos ministros? Frente a una situación similar a la que otras veces había ocurrido. Y eso, Jaime, sí que me descorazonaba, porque entendía que era tremendamente injusto, entendía que era pésimo para el país, entendía que nosotros habíamos hecho un esfuerzo enorme para que eso no ocurriera, y realmente... ¿Y usted le pasó la advertencia a la prensa, Andrés? 2 o 3 noches pensé que iba a ocurrir una cosa así. Pero su descorazonamiento, ¿Tú se lo advertiste a la prensa? ¿Usted creía que efectivamente el gobierno había un afán de encubrir esto? No, y sería muy injusto de mi parte que así lo manifestara. Pero yo sé que en estas materias muchas veces se ejercen presiones de muy distinta naturaleza, que son precisamente aquellas que en otras oportunidades, como lo hemos comentado, ¿Qué pasó en esa han situación? conducido a que las situaciones no se aclaren. ¿Qué pasó en esa situación que se revirtió las situaciones? Yo creo que el gobierno estuvo muy bien, el ejército estuvo muy bien, nosotros estuvimos
bien, aunque lo diga yo, Bien. y la prensa estuvo muy bien. Bueno, bien, tanto bien. Yo quiero agradecerle a Andrés Alamán que nos haya acompañado en la grabación de este video. Ha sido una forma de volver a estar en contacto con ustedes. Agradecerles a todos ustedes que veían el programa en Megavisión el apoyo y la solidaridad y el estímulo que nos han expresado en forma permanente en estos 3 meses. Y esta iniciativa, que es absolutamente inédita y única, ojalá no se vuelva a repetir, porque se repite porque hemos vivido una situación muy compleja, muy difícil, y hemos tenido a uno de los protagonistas de ella. Muchas gracias por la atención dispensada.